Buen día, buenas noches Nakamas, aquí Oscar del canal One Piece TCG. Si se preguntan por qué estoy con la misma ropa del otro video, sí me baño, pero estoy grabando los dos videos seguidos para subirlo el día miércoles. El día de hoy les traigo un video sobre cómo armar tu propio deck en One Piece TCG. Esto es bastante controversial y voy a intentar explicarlo de la mejor forma posible. Actualmente no hay muchas cartas, así que no es tan complicado armar un deck. Para esto simplemente les recomiendo que elijan el personaje que más les gusta. Fin y llanamente. Para esto tenemos que elegir un líder, así que vamos a filtrar aquí por líder. Actualmente tenemos 23 líderes disponibles, contando OP2, que podemos seleccionar y así armar nuestro pequeño y genial masito. Para este ejemplo voy a usar, obviamente, a nuestro querido líder azul Crocodile. Así que vamos a seleccionar el líder, porque es el que más nos gusta, por ejemplo. Una vez seleccionado el líder, vamos a ir viendo su habilidad, obviamente. Crocodile menciona que menos 4 dons podemos devolver a la mano un personaje de coste 5 o menos. Es decir, la mecánica principal de este Crocodile sería devolver a la mano. Teniendo en cuenta esto, vamos a ir seleccionando cartas que vayan haciendo juego con la habilidad de nuestro líder y obviamente que nos vaya ayudando a lo largo de la partida. Hay cartas, por ejemplo, como Perona, que nos mira las 5 primeras cartas y las ordenas, pero esto es más, por ejemplo, de Doflamingo. Sí puede ir en Crocodile perfectamente, pero no es tanto lo que estamos buscando. Estamos buscando más cartas para devolver, por ejemplo. En este caso, por ejemplo, Alvida, que devuelve una carta de coste 3, descartando una carta, y es Counter 2000, es una perfecta inclusión para el mazo Crocodile, por ejemplo. Así que, por ejemplo, elegiríamos 4 de ellas por el Counter 2000. Muy buena inclusión, hace juego con el mazo, y vamos seleccionando de esta forma las cartas. Además, para ir construyendo tu mazo, la idea es ir teniendo una curva, tanto si partes primero o, iba a decir si partes segundo, o si vas segundo. ¿Cómo veo esto? En los turnos impares y los turnos pares. Si voy primero, que debería tener cartas de coste 1, cartas de coste 3, cartas de coste 5, cartas de coste 7, cartas de coste 9. Para de esta forma sacar el mayor provecho a nuestros dons y ocuparlos como tempo. Cartas de coste 1 interesantes, blockers. Cartas de coste 3 interesantes, por ejemplo aquí tenemos un blocker, pero no es tanto lo que buscamos. Por ejemplo en este mazo una buena inclusión es Sentomaru. A mí me ayuda mucho Sentomaru en mis match. Es una carta de coste 3, tiene counter, puedo ir reciclando mi mazo, es una buena inclusión. Cartas de coste 5 por ejemplo, Vergo podría ser una buena inclusión. Aquí no hay muchas más. Aquí hay otras cartas por ejemplo que son de Ivankov. Este Crocodile también podría ser, hace lo mismo que Vergo, pero también va más para Ivankov. Aquí vamos viendo más cartas. Este Crocodile no es tan bueno por ejemplo, a pesar de que es un blocker. Es mucho coste para una carta que puede ser destruida fácilmente, por ejemplo un Jet Pistol. Hay que ir viendo bien esas cosas. Si es que parte segundo, por ejemplo, tienes que ver el lado contrario. 2, 4, 6, 8. Esos costes son los que te interesan. Siguiendo con la mecánica de Crocodile, vamos a ir viendo cartas que te devuelven a la mano o que te mandan al fondo del deck. Mihawk sería como el jefe del deck, te devuelve una carta al fondo. Muy buena inclusión. Jinbe, por 4 te devuelve una carta al fondo del deck, de 3 o menos. Y se puede jugar por trigger, muy buena carta también. Por ejemplo, vamos a añadir 2 copias o 3. ¿Cómo saber cuántas copias pongo y cuántas no? Personalmente siento que llevar 4 copias es porque sí o sí quieres la carta en mano inicial. Por ejemplo, un Sentomaru. Al llevar 3 copias, es una carta que es bastante útil y bastante buena de tu mazo, pero no la quieres ver tanto. 2 copias es como lo preciso, como lo que tú dices. Quiero esta carta, pero no la quiero ver mucho, pero tampoco quiero que no aparezca nunca. Y llevar una carta sería como ya algo super tech, que lo quieres para match específicos y solamente lo quieres robar contra ese match en específico. Un ejemplo de esto podría ser este Lobromo. Lobromo cuesta 6, lo queremos para un turno par
Y dice que si el oponente tiene 6 cartas o más, le tiras una vida a la mano. Por ejemplo, esta carta me ayudaba mucho contra Kaido en específico, pero contra Luffy, por ejemplo, no me servía para casi nada y se me quedaba como carta muerta. Era una carta que yo no quería ver. Vamos a añadir los pacifistas, por ejemplo, de Santomaru. Doflamingo, más mecánica de volver a la mano. Siguiendo, por ejemplo, estos vainillas, no los queremos tanto en este deck, porque no nos sirve tanto. Este es un deck más control. Queremos blockers, cosas que nos devuelvan counter 2000, como el Mihawk. Cartas que nos devuelvan cosas a la mano que sean útiles, como el Gecko Moria, por ejemplo. Otras cartas importantes, más blockers. Este, por ejemplo, es mejor que Perona, encuentro yo, en este mazo, porque es un blocker, le sacas el provecho y además hace el mismo efecto que Perona. Claro, lo juegas un turno después, pero no es tan complicado porque tú quieres aguantarle y ir devolviéndole cosas a la mano para sacarle un value de mesa. ¿Qué otra carta? Un blocker como Boa Hancock, el cual nos podemos frenar un ataque y además robar una carta. Más pacifistas podemos añadir. Kuma para seguir sacándole value a nuestros pacifistas, también es un blocker, si bien es un deck bastante defensivo, que devuelve harto a la mano. Crocodile devuelve a la mano, Doflamingo devuelve a la mano, Mihawk manda al fondo del deck, Jinbe. Como options también podemos meter un Crescent Cutlass, que también devuelve a la mano. Entonces uno va a ir orientando el mazo. Un Sables también puede ser bastante útil en este mazo. Los Love Beam para seguir robando cartas. Y por ejemplo ahí ya tendríamos un mazo bien estándar de Crocodile. Uno le puede ir afinando detalles. Por ejemplo, no sé, no quiero tanto blocker, quiero devolver más a la mano. Devuelvo 2 pacifistas y le pongo 2 Teach. Devuelvo un coste 3 a la mano. Quiero más poder defensivo, pero en counter, no tanto en cartas. No sé. Quito un Jinbe que no tiene counter, quito el Lo que no tiene counter y pongo 2 Overhead, por ejemplo. Counter más 4000, le devuelvo un coste 3 a la mano y del trigger devuelvo un coste 4 a la mano. Siguiendo jugando con la mecánica del Crocodile como tal. Es así como nosotros vamos a ir construyendo nuestro mazo a nuestro gusto. Siempre es importante ir viendo qué cartas son las mejores. En este caso considero que Mihawk es una muy buena carta, por ejemplo. Y ir viendo. No está nada de malo netdeckear, no está nada de malo copiar un deck, pero sí le podemos hacer modificaciones con lo que a nosotros nos acomoda. Eso es bastante importante. Si queremos crear un mazo de cero, lo importante es, considero yo, si eres nuevo, elegir el líder que más te guste e ir formándolo en base a su habilidad. Aquí tenemos otro ejemplo que es Sanji, por ejemplo. Así bien rapidito para no hacer muy largo el video. Sanji es un bicolor, es decir, podemos añadirle cartas azules, o sea, azules y verdes. Y dice que al jugar una carta sin efecto, por ejemplo, un pacifista, ponemos en activo 2 dones. Es decir, esta carta se juega harto con cartas que no tienen habilidad. Tiene que ser de coste 3 o menos. O sea, claro, si tienes 3 o menos personajes en juego, disculpa. Por ejemplo, ¿qué podríamos añadir? Morias no tiene habilidad, counter lo podríamos jugar, poner en activo 2 dones. Los mismos pacifistas. Podríamos añadir incluso el Sentomaru para jugar con los pacifistas. ¿Qué más? Counters. Podemos añadir counter 2000, que son bastante buenos siempre. En verde, ¿qué podemos añadir? Cosas que siempre no tengan habilidad. No sé, un Zoro. Beppo, bueno, Beppo en realidad es coste 1, así que en realidad no le sacaríamos tanto provecho. Un Bellamy, por ejemplo. Mocha. Cosas que hagan juego con la habilidad de nuestro líder. Si bien, por ejemplo, estas cartas no irían nunca en Crocodile, por ejemplo, en este mazo funcionan bastante bien, ya que, por ejemplo, aquí jugaríamos una Mocha por 3 y pararíamos 2 dones. Es decir, la jugamos por 1, que es bastante aplastante, diría yo. Algunos blockers, etcétera. Pero como siempre recomiendo, armen el deck en base al personaje que les gusta en una primera instancia. Si les gusta Sanji, jueguen Sanji. Si les gusta Crocodile, jueguen Crocodile. Si les gusta Luffy, jueguen Luffy. Lean la habilidad y vayan armando el deck sobre la marcha. Luego van viendo qué cartas son mejores. Luego van viendo qué debería comprar. Yo personalmente no soy muy fan del netdeckeo por lo mismo.
hay cartas que son costosas. Por ejemplo, el Zoro Ratch cuesta casi $30. Claro, está catalogada como una de las mejores cartas. Y por ejemplo, ya sí, me gusta Zoro, pero a lo mejor me gusta Zoro, pero no me gusta el estilo agro, por ejemplo. Y voy a estar gastando mucho dinero para un mazo que a lo mejor no me va a entretener. A lo mejor a mí me gusta más jugar control. Por mucho que me guste Zoro, a lo mejor voy a preferir un personaje que me guste no tanto como Zoro, como lo es Crocodile, como lo es Kaido. Que sí, me gusta el personaje, pero no tanto como Zoro. Pero tiene una mecánica de juego que a mí me gusta. Que es controlar, que es, qué sé yo, devolver a la mano, etc. Y así no voy a estar gastando dinero en cartas como esta, o como esta. Y voy a tener que guardarlas o revenderlas porque simplemente no me gustó cómo se jugaba el mazo. Por eso, vean el líder, lean la habilidad. Si les gusta, construyanse un mazo en base a cómo es. Luego ya pueden ir viendo listas. Por ejemplo, me gusta Shirohige. Ya, me armo un mazo y encuentro que no me resulta tanto como otros Shirohige. Veo una lista. Ah, él lleva esta carta. ¿Por qué será? Y vas cambiando las cosas que consideras que a ti te sirven, porque no todos tenemos la misma cabeza. Quizá a mí me acomoda más jugar con esta carta que con esta carta. Y quizá yo puedo quedar primero y la otra persona puede quedar primero también con diferentes cartas. Es el jugador quien decide qué cartas utiliza al final. Si tú copias directamente el deck, a lo mejor no vas a tener la misma mentalidad que la otra persona. Por ende, analízalo bien. Construye el deck como tú prefieras, como a ti te guste y con las mecánicas de tu líder. Ese es el mejor consejo que puedo dar. Ya luego vas viendo si efectivamente las cartas que seleccionaste son las mejores o no. Pero es así como se va construyendo un deck desde cero. Lo mismo que, por ejemplo, un Smoker. Vas construyendo las cartas en base a lo que hace el personaje. Reducir un personaje a coste 0, el coste. Esto hace eso, esto destruye personajes de coste 0, esto reduce coste, esto destruye personajes de coste tanto, esto reduce coste. Vas haciendo con principalmente la mecánica del líder. Como hay poquitas cartas, no es muy complicado. Ve probando cartas, ve seleccionando cosas. Por ejemplo, esta carta no se juega, pero la puedes probar en algún deck interesante de Luffy, de Zoro, de Luffy bicolor. Hay muchas cartas que a lo mejor la gente piensa que no son tan buenas o que les puedes tomar por sorpresa porque la gente no las conoce. ¿Quién juega esto? Nadie. ¿Pero qué hace? Puede retirar este personaje, tu líder o uno de tus caracteres gana 2000. Qué sé yo, lo puedes ocupar para un ataque final. En vez de ponerle 2 dones y pegar, cuesta 2. Qué sé yo, es de Wano. Le puedes sacar provecho en algún deck de, qué sé yo, Luffy bicolor. Te buscas personajes de Wano. Qué sé yo, quién sabía que esto era Wano. Lo puedes buscar con, no sé, un Momonosuke. Que el otro día un suscriptor me corrigió que se pronunciaba Momonosuke. No lo encuentro ahora. Aquí está. Te buscaba un Wano. ¿Quién sabía que... ¿Quién en los comentarios me puede decir quién sabía que este personaje era de Wano? Bueno, todos saben que es de Wano, pero rojo lo puedes buscar con Momonosuke en un deck de Luffy. Qué sé yo. Vas probando cosas. De verdad, inténtalo. Eso sería todo. Espero que el video te haya gustado. Dale like. Y yo soy Oscar del canal One Piece TCG. Nos vemos en otro videito.